Bien, pues son las 7 de la mañana con 39 minutos y ya lo adelantábamos en los titulares. Son masivas las protestas en contra de las medidas que al corto andar ya ha instaurado, o al menos anunciado, más que instaurado, el presidente Donald Trump. Recordemos que él llega a la Casa Blanca el 20 de enero, o sea, no ha transcurrido, no ha alcanzado todavía un mes, y son distintas las medidas que han llamado, por decir lo menos, la atención de buena parte del mundo. Hablábamos de la posibilidad de poner aranceles. Luego analistas indicaban que esto parecía ser la medida de cambio para poder, en este caso, fortalecer fronteras, por ejemplo, con México, distinto lo de China. También la posibilidad de llevar a convictos hasta las cárceles de Bukele. Y finalmente ayer también lo comentábamos, el anuncio que hace de poder ocupar la franja, tomar la franja de Gaza. Todo esto genera también masivas protestas en Estados Unidos. Lo decimos, Laura Soto ya está con nosotros a 2 semanas. O 3 casi ya, de la llegada de Donald Trump. Sí, alrededor de 2, 3 semanas claro, más o menos. Vamos ahí a confirmarlo en la fecha, que las llegó el 20 de enero, no me están ayudando, claro, en este momento. Llegó el 20 de enero, o sea, no ha pasado un mes. No ha pasado ni siquiera un mes desde que llega. ¿Qué tal, Maca? Muy bien, buenos días. ¿Cómo estás tú? Bien, también aquí estamos. Y claro, son protestas masivas que se registraron justamente el día de ayer en distintas zonas de Estados Unidos, particularmente capitales estatales, pero también grandes ciudades, como es el caso, por ejemplo, de Nueva York, Austin en Texas, también Seattle, esto en el otro extremo de Estados Unidos, en Washington, en el estado de Washington, también en Washington D.C., en Los Ángeles, es decir, en muchas ciudades se sumaron entonces a este movimiento en línea llamado 50-51, que se refiere 50 protestas en 50 estados en un día. Ese es un movimiento en línea que se desarrolla entonces para protestar contra las políticas de Donald Trump. Era, por supuesto, algo que ya estaba agendado, que estaba pronosticado entonces para este día miércoles. Y claro, ahí vemos, por ejemplo, distintos carteles que llaman la atención y cuáles son las consignas más importantes dentro de estas protestas. Es el caso, por ejemplo, lo que se ve bastante ahí, Proyecto 2025, carteles contra el Proyecto 2025, que es básicamente una línea de propuestas ultraconservadoras que una fundación que es asociada también a Donald Trump, o que fue también clave, ¿no es cierto?, en la formación de su equipo de campaña, creó, ¿no es cierto?, una serie de propuestas ultraconservadoras para, si es que eventualmente Donald Trump llegaba al poder, al menos en ese caso cuando todavía estaba en el tema de la campaña electoral, es entonces estas propuestas que se ha protestado entonces en contra de aquello. También lo que hemos visto bastante es el nombre de Elon Musk, que también se ha protestado bastante en contra del entonces magnate sudafricano, que está ahora ejerciendo como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental. ¿Y por qué se ha protestado también contra él? Porque, por ejemplo, lo que él estaba en el fondo proponiendo era cerrar una agencia que los manifestantes consideran muy importante, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida por sus siglas como USAID, que de hecho se veía también ahí en pantalla en las imágenes de las protestas, esas siglas, y lo que hace básicamente es supervisar la ayuda exterior, el socorro en casos de desastre, y también los programas de desarrollo internacional, que es algo que, como parte de su agenda de eficiencia gubernamental, Elon Musk busca cerrar, por lo cual también ahí fue parte de estas protestas. De hecho, ahí vemos justo en pantalla ahí las siglas USAID. Y otro punto importante también, lo que tiene que ver las acciones dirigidas contra la comunidad LGTBIQ+, por ejemplo, el caso, y esto el mismo día que se registraron estas protestas, lo que decidió finalmente Donald Trump es firmar una orden ejecutiva para prohibir que las mujeres transgénero participen entonces en competencias deportivas femeninas. Parte de las políticas que ahí ha tomado entonces Donald Trump a menos de un mes de llegar a la Casa Blanca en un segundo mandato. También tú mencionábamos, por ejemplo, este plan para Gaza, que también ha sido bastante criticado por la comunidad internacional. Por supuesto que eso también ahí fue parte de las protestas. De hecho, ahí en el caso de Seattle en particular hubo protestas pro-Palestina, que también pedían ahí liberar a los prisioneros. Es decir, hubo una combinación ahí de protestas tanto contra las políticas de Donald Trump, contra figuras de su gobierno, como es el caso de Elon Musk, que también se combinan entonces con estas protestas pro-palestinas que se registran en Seattle particularmente. Así que ahí también ha sido bastante multitudinario esto. Hemos visto protestas contra las políticas de Donald Trump antes, pero en este caso esto es quizás lo más masivo que se ha registrado desde que él llega
entonces al poder, así que eso igual es bastante importante de mencionar. Sí, conversábamos ayer también sobre las distintas medidas. Es que llama la atención con la rapidez que hacen los anuncios de medidas, porque no todas han sido efectivas, algunas bordean el límite de lo legal o no. O sea, esto de la posibilidad de llegar a la Franja de Gaza, no sabemos si es posible o no. O lo mismo que hablábamos también, no recuerdo si lunes o martes, de esta posibilidad de enviar a convictos a las cárceles las cárceles, las megacárceles de Bukele, estas tan reconocidas megacárceles de Bukele. También tenemos dudas respecto de si es posible. Incluso él mismo tenía dudas respecto a esto, pero el anuncio lo hace igual. Y lo mismo que ocurrió el sábado cuando hace este anuncio de la posibilidad de los aranceles contra México, Canadá y China. Y lo separo porque China responde de otra manera, pero finalmente él congela y lo usan, y de acuerdo a lo que dicen analistas, como una moneda de cambio para obtener otras cosas. Por ejemplo, 10.000 efectivos desplegados en la frontera entre México y Estados Unidos para hacer frente a uno de los que ha sido sus grandes temas, la inmigración y el tráfico de armas, etcétera. Entonces, la pregunta es, no es de extrañar, dadas las promesas que hizo en campaña, pero lo que sí es de extrañar es esta herramienta que usa, que puede ser un arma de doble filo, porque al próximo anuncio uno dirá, bueno, ¿qué quiere ahora a cambio si no es necesariamente esto? Claro, porque parece más bien, como tú bien lo decías, más medidas de presión que algo que realmente vaya a beneficiar a los estadounidenses. En este caso, por ejemplo, el tema de los aranceles contra productos de otros países, ¿no es cierto?, que ingresan a Estados Unidos. Podría ser también, por ejemplo, en el caso de intentar promover la industria local, pero de todas formas, por ejemplo, aquí lo que sucede con la imposición de aranceles contra importaciones, en este caso, por ejemplo, de México y de Canadá, que quedaron suspendidas. Cuando lleguen entonces productos de dichos países, lo que va a suceder generalmente es que se va a aumentar el precio de esos productos, y eso afecta entonces a los estadounidenses. Lo que puede pasar ahora, por ejemplo, en el caso de China. Entonces, por lo mismo ahí también eso, por supuesto que también afecta a los consumidores estadounidenses en ese caso. Así que también ahí es una medida que puede ser de doble filo para el gobierno. Y además hace trabajar a las cancillerías de todo el mundo. O sea, sin ir más lejos, nuestra propia cancillería emana un comunicado ayer respecto a este anuncio que hace en torno, ¿cierto?, a lo de la Franja de Gaza, esta posibilidad que se asoma, que ya todo el mundo habla de una posible guerra comercial que no le hace bien a nadie. En términos económicos es una situación bastante compleja al corto andar. Eso, de hecho ya ahora sí que estaba revisando, más de 2 semanas lleva. El lunes cumple 3 semanas. Imagínate, o sea, de verdad lleva muy poquito tiempo ahí en el poder. Y respecto al tema de los inmigrantes, de hecho, porque eso también fue un punto importante dentro de estas protestas, que claro, decían en el fondo que los inmigrantes ilegales no son criminales, por ejemplo, parte de ahí de una consigna que se daba en esto, se veían de hecho banderas de México, por ejemplo, también en las protestas. Y claro, aquí esta polémica de, por ejemplo, lo que tú bien mencionabas, medidas que ya están comenzando a tener trabas legales, como es el caso de esta intención de Donald Trump de enviar a ciudadanos estadounidenses a cárceles de El Salvador. Eso tiene trabas legales. O también el otro punto, que era una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó, que es eliminar el derecho a la ciudadanía por, en el fondo, nacimiento, que es que cualquier persona que nazca en Estados Unidos tiene derecho a la ciudadanía. Y aquí lo que quería hacer Donald Trump, por una orden ejecutiva que firmó, de hecho, era eliminar este derecho para las personas, primero para los hijos de inmigrantes ilegales que nazcan en Estados Unidos, y también para hijos, por ejemplo, de turistas. Digamos que yo estoy de paso temporalmente y nace mi hijo en Estados Unidos, también eliminar entonces ese derecho para personas que están ahí temporalmente. Es decir, y esto es algo que está también mandatado, este derecho, por la Constitución, por lo cual ya hay tribunales locales que ya han impugnado esta medida y que de hecho ahora quedó en suspensión debido a estas impugnaciones legales que está teniendo. Así que también hay trabas legales que tiene para estas órdenes ejecutivas que él ha firmado, y que en el fondo tampoco la firma de todas maneras, sabiendo que puede tener alguna implicación legal o un impedimento para poder llevarlas a cabo. Claro, más allá, ¿cierto?, de la efectividad que puedan tener las medidas que ha anunciado todavía no 3 semanas de su arribo, ¿cierto?, ahí a la Casa Blanca en Washington, instala el tema sobre la mesa y deja la preocupación, en este caso, de medidas que uno históricamente ha conocido, que han sido así. Bueno, sin ir más lejos también, bueno, esto sí es un hecho, hay una acción concreta, lo que pueda afectar directamente a Chile con, por ejemplo, lo de la visa waiver. Claro, y bueno, son fiscales, hay una medida concreta ahí, hay una medida concreta y sigue todo en duda, pero instala la preocupación, instala el tema en la mesa, y vamos a ver qué efectos va a tener esta estrategia, este estilo Trump. Así
Así es, ahí vamos a estar bien atentos entonces a pega todo. ahí en el área internacional. Pues, hay harta pega en el área internacional, particularmente con Estados Unidos. Y de hecho ahora vamos a pasar a hablar sobre el plan de Gaza, por supuesto, porque lo que hemos visto en las últimas horas es que de hecho la Casa Blanca, me refiero por ejemplo en este caso al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, han suavizado los términos de este plan que ha sido tan cuestionado por la comunidad internacional, cuestionado por Naciones Unidas, que incluso se ha definido como una limpieza étnica que estaría buscando hacer Trump a la Franja de Gaza al, primero, desplazar a 1,8 millones de palestinos de dicho enclave, establecerlos en países vecinos y Estados Unidos adentrarse en el enclave palestino, reconstruirlo hasta nuevo aviso, en el fondo quedarse ahí. Y también con este planteamiento de Donald Trump que buscaba básicamente transformarlo en un lugar internacional, ni siquiera un lugar para en el fondo que los palestinos vuelvan y se establezcan ahí y que sea de ellos entonces. Y es en ese contexto entonces que por ejemplo Marco Rubio ha dicho de que este reasentamiento de la población de Gaza va a ser temporal. Y también lo ha dicho lo mismo, por ejemplo, la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, aclaró entonces de que en el fondo Estados Unidos no planeaba poner botas sobre el terreno en el territorio y que también va a ser temporal, es decir, ahí se suaviza las palabras entonces de Donald Trump, que fue mucho más duro con estos planteamientos y también responde a todas las críticas internacionales y preocupaciones que está levantando este término, pero de todas formas vemos que la parte más conservadora israelí está bastante de acuerdo con lo que está planteando Donald Trump, está muy de acuerdo con este plan. También lo mencionaba, por ejemplo, el propio gobierno israelí de Benjamín Netanyahu, hay figuras también del gobierno que han valorado bastante este plan que ha presentado Donald Trump. Es decir, ahí hay apoyo, no quiere decir de que en el fondo todos estén en contra, por supuesto gran parte de la comunidad internacional sí está en contra, pero lo que es la comunidad israelí, también personas que hablaban en las calles, sí se mostraban de acuerdo con aquello. Claro, bueno, una realidad distinta, de una situación compleja que se vive en un momento de alto al fuego, que hay que cuidar desde el punto de vista humanitario también. Claro. Porque hemos visto situaciones muy complejas desde el punto de vista humano en este último tiempo en ese lugar, entonces también mover cuando es un pacto, es un alto al fuego vulnerable, como lo decíamos el día que conocimos esto, bueno, ¿qué va a pasar con eso? Y que no se ponga en riesgo. Claro, y es un acuerdo que plantea justamente el retorno de la población palestina a Gaza, que es en el fondo su todo hogar. Lo contrario a lo que cree Donald Trump. Claro, en el fondo que es sacarlos de ahí, reconstruir el lugar y ahí quién sabe en el fondo qué es lo que quiere realmente establecer entonces en la Franja de Gaza. Ahora también, por supuesto que existen las dudas, ¿cómo realmente va a implementar este plan? Si es que lo puede hacer en el fondo. ¿Y qué impedimento pondría la comunidad internacional en ese sentido si es que realmente lo quisiera llevar a cabo? Así que también quedan todas esas dudas y planteamientos ahí por encima, pero al menos ya vemos que figuras del gobierno de Donald Trump están ahí ya intentando bajar un poquito la posición de Donald Trump que él mismo había mostrado en esta conferencia de prensa que tenía con Benjamín Netanyahu el día martes pasado. Y ahora cerramos otro con este tema que tiene que ver con la película Emilia Pérez, que ha sido en el fondo materia de controversia, ¿no es cierto?, bastante grande, primero por la trama de la película, también por dichos de su director contra el idioma español, que recordemos que hablaba de que este era un idioma de pobres, de migrantes. Ahora quien ha sido la que está en el foco de la controversia, Carla Sofía Gascón, que es la actriz española transgénero que es protagonista de esta película y que ha estado en el foco de la polémica debido a tweets antiguos que han reflotado ya en el último tiempo, en el cual ella habla en términos bastante despectivos, por ejemplo, del Islam, también en términos racistas, según se ha mencionado, y eso entonces ha hecho que se le esté apartando un poco, o más bien apartando del todo de lo que es la promoción de la película, que de hecho ahora la ha tomado Netflix, por ejemplo, y lo que está buscando Netflix aparentemente es sacar su imagen de la película debido a esta polémica que se ha planteado. Ella también, por ejemplo, entregó una entrevista a CNN en español y también como que eso echó un poco leña al fuego su entrevista porque, de hecho, aquí lo que vamos a hablar que el director de Emilia Pérez, que arremetió contra Carla Sofía Gascón, en el fondo se desmarca un poco de ella. Incluso ha dicho de que la postura que ha tomado la actriz es de victimizarse. Eso lo ha dicho el mismo director de Emilia Pérez, Jacques Odard. Eso es bastante fuerte también pensando que ella es en el fondo la protagonista de su película
y con quien de hecho él decía que él tenía una muy buena relación, que fue una atmósfera excepcional la que compartieron, pero que cuando en el fondo uno lee este tipo de comentarios, estos tweets que ella hizo en el pasado, uno no se puede en el fondo despegar de eso, no puede pretender de que su relación con ella no se vea afectada luego de ver comentarios de este tipo. Eso es lo que dijo el director. Y dijo en el fondo de que estos tweets que ella en el fondo publicó en su momento son inexcusables. De todas formas, yo igual quiero hacer el punto ahí de que ahí siento que quizás se ha criticado bastante a la actriz Carla Sofía Gascón, pero el director de Emilia Pérez también tuvo comentarios muy polémicos, lo que yo te decía de tratar en el fondo de una forma muy despectiva el idioma español, siendo que en el fondo él rodó una película en español. Y eso también quizás como que ha pasado un poco más colado en ese sentido. Así que... No, la tremenda polémica instalada que además en este caso salpica a la plataforma, que tiene que tomar ¿qué hago? Sí, y al menos ella, la actriz, ella va a seguir adelante con su nominación al Oscar como mejor actriz. De hecho, es la primera actriz transgénero en también no ser nominada. 13 nominaciones tiene la película. Es una de las más nominadas que ha habido entonces en los Oscar, que van a desarrollarse el 2 de marzo. Hay que ver si todas estas polémicas que han envuelto a la película van a afectar o no finalmente a la premiación eventual de este filme, entonces en esta premiación que se lleva a comienzos de marzo. Exactamente, envuelta en polémica también, como siempre los premios de la Academia. Bien.